Hace años, muchos años, aquí en esta iglesia, teníamos a una persona verdaderamente rara. No su aspecto físico, sino su conducta. A toda vista se veía que amaba a Dios, adoraba a Dios, de hecho servía en algún área de ministerio, pero tenía una particularidad ella. Quiere decir que era mujer, Era una persona de lo más hiriente que uno puede cruzarse. Abría su boca para lastimar, para criticar, para juzgar, para condenar. Y encima se acercó y me dice: pastor, ore porque quiero un don de exhortación. Mejor ore para que se arrepienta, dice. O sea, quería todavía más para darle en la cabeza a cualquiera que ella veía que estaba mal. Y me empezaron a llegar quejas de personas que eran afectadas por su conducta, por la manera en que ella hablaba. Y cité al matrimonio, para el matrimonio, y les expliqué cuál era la situación. Y el esposo, muy buena onda, dice: ay, pastor, dice, así es ella. Perdóname, pero ¿qué estás tratando de decirme? Que así es ella siempre ha sido así. Bien, pues así es como se va a ir al infierno si no se arrepiente, le dije. Y se quedaron helados ellos dos, porque les empecé a decir el asunto de la transformación, que alguien que se ha entregado a Cristo debe de manifestar si en verdad ha sido una persona transformada por la gracia de Dios. No es una persona que lastima, que hiere continuamente a sus semejantes. Y en esos términos, con todo y que ella servía y todo lo que muchos de ustedes hacen, los llevé a que recibieran a Cristo los dos, a que se arrepintieran de eso, que declararan su arrepentimiento de ese tipo de conducta que ellos esperaban que Dios aprobara y que yo lo aprobara, y que los demás tenían que aguantar el maltrato que ella estaba dando. Y quizás me juzguen de que fui muy duro, pero tenía que confrontarle con la realidad del peligro en que se encontraba si ella no se había convertido de todo su corazón al Señor. Ahora, la semana pasada les expliqué que la transformación inicial en nuestras vidas, Dios toma la iniciativa. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y la misericordia se define exactamente ahí por lo que Él hace: el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esa es la misericordia, que Dios nos dio un nuevo comienzo, lavó toda nuestra maldad, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva vida y nos renovó, nos hizo nuevos, nos dio una vida nueva. Amén. Y esto ha sido maravilloso. Lo único que Dios no renovó fue nuestra mente. Y es una de las cosas más importantes en la vida cristiana, nuestra mente. Pablo nos dice, y esto lo dije la semana pasada, que en función de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, Romanos del capítulo 1 al 11, nosotros debemos de dar una respuesta lógica a Dios en nuestra adoración, nuestra entrega voluntaria y la transformación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y dijimos algo, que no comprobamos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, porque como tenemos un sinfín de ideas y de opiniones y de posturas en nuestra mente, la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, se vuelve una opción. Y predomina nuestra opinión o la postura que hemos escogido tener
ante la vida, ante las personas, ante la gente que nos rodea. En lugar de escoger la voluntad de Dios, escogemos yo siempre he sido así. Hasta mi abuelito era así. Entonces nos justificamos diciendo que es lo más normal tener esa conducta. Aman a Dios, pero tienen una conducta que contradice lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad. Y dijimos que la mente no es el cerebro, ¿de acuerdo? La mente es una facultad para pensar que Dios les dio a todos los seres humanos. Dios nos dio una vida nueva y necesitamos una mentalidad nueva. Y la mentalidad es básicamente entender que la mente tiene una postura, tiene una opinión, tiene un punto de vista, tiene una inclinación y tiene una dirección. Por eso el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Éfeso que necesitan renovar el espíritu de su mente. Sí, la mente tiene un espíritu y no es un espíritu chocarrero, aunque parece a veces. Tiene una actitud, tiene una inclinación, tiene una opinión, tiene un criterio formado y que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no concuerda con la opinión de Dios. Y estamos tan acostumbrados a pensar por nosotros mismos. Finalmente cosechamos el fruto de tomar decisiones basadas en nuestra propia opinión o percepción o postura o inclinación o dirección de nuestra mente. Así que necesitamos, debido a que Dios nos ha dado una vida nueva, una mentalidad nueva. Hay gente que tiene tan arraigada la mentalidad natural, aunque ama a Dios, adora a Dios, pero se le enseñan los principios, por ejemplo, del matrimonio, de la crianza de los hijos, y con la mano en la cintura te pueden decir: a mí no me vas a decir cómo voy a criar a mis hijos. No, pues yo no te estoy diciendo. Es lo que Dios quiere para un hijo de Dios. Esa es la mentalidad nueva. Y la mentalidad que tengamos, escuche bien, va a determinar cuánto de Dios obtenemos para ser útiles en sus manos. Porque una mentalidad puede obstruir lo que Dios quiere hacer en nosotros, o puede liberar lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque cambiar nuestra mentalidad tiene un fundamento principal, que es creerle a Dios o no creerle a Dios. Si no cambias tu mentalidad, es porque no estás ejerciendo fe en Dios, fe en su palabra, y abrazas solamente tu propia opinión. Sí, naciste de nuevo, sí, el Espíritu Santo te fue dado, pero tu mentalidad está torcida. Te cuesta aceptar las verdades, los dictámenes de Dios en su palabra para ponerlos por obra. Entonces te vuelves un cristiano que piensa como un mundano. Te vuelves un hombre espiritual, una mujer espiritual que tiene una mente natural o carnal, que está entenebrecida, que ha escogido su propia opinión antes que la de Dios. Ve lo que dice este diagnóstico en la palabra. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Esto se aplica en muchas maneras. Cuando miramos que tenemos patrones de pensamiento arraigados, esos patrones de pensamiento, de opiniones, de postura arraigados por largo tiempo, van a manifestarse en nuestra conducta. Y a veces nuestra conducta no tiene nada que ver con la vida de un hijo, de una hija de Dios,
pero esa conducta es una manifestación de nuestras opiniones, porque así pensamos, así actuamos. Y es algo que en el libro de Génesis Dios nos revela algo impresionante. Dios creó a los seres humanos, pero ve lo que dice ahí: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre, que siempre estaba ¿qué? Pensando en hacer lo malo. Los seres humanos siempre estaban pensando en hacer lo malo. Tenían una mentalidad. La tierra estaba llena de violencia, de injusticia, de inmoralidad, porque la disposición de sus pensamientos o los pensamientos de su corazón era de continuo mal. ¿Y qué decide hacer Dios? En el versículo del 6 al 7 dice: y le pesó. Esto es muy, muy triste. Y le pesó haber hecho al ser humano a Dios. Este es un dolor horrible en el corazón de Dios, es lo que expresa. Con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Luego tú dices: ¿qué tienen? ¿Por qué? ¿Qué hicieron los animales que se merecen que los borre de la tierra? Es que el pecado del hombre afectó a toda la creación. El hombre con su maldad provocó que se contaminara toda la creación. Por eso la promesa en el libro de Romanos es que dice que la tierra también gime por su redención, por ser renovada, por ser transformada. Lo que hoy vemos en la creación, por más hermoso que lo vemos, no es lo que debiera de ser. Así que Dios dice: voy a acabar con todos estos infelices y aún con los animales. Voy a acabar con todos. Tú sabes, envió el diluvio. Así que en muchas maneras los patrones de pensamientos nos definen. Ahora, déjame decirles alguna pregunta. ¿Ustedes creen que toda esa generación que Dios ahogó con el diluvio se lo merecían, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Cualquier persona que sus pensamientos están torcidos y tienden hacia hacer las cosas malvadas, perversas, que contradicen el carácter de Dios, merecen la muerte, porque su disposición es de continuo mal. ¿Se lo merecen o no? Sí. Pues yo no tengo tantos malos pensamientos. No estamos hablando de cantidad. Estamos hablando de lo que nuestra vida manifiesta a partir de lo que nuestros pensamientos están continuamente produciendo. ¿Estás conmigo todavía? Muy bien. Veamos. Así que lo que hay en nuestra mente por largo tiempo, a lo largo de tu vida, se manifiesta a través de lo que hacemos en muchas formas. Quizás no en todas, pero sí en muchas formas. Vamos a hablar de la vieja humanidad y de la nueva humanidad. El hombre viejo y la mujer vieja. Dile al que está a tu lado: ahí te hablan. El hombre viejo y el hombre nuevo. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La vieja humanidad y la nueva humanidad. Así que veamos esta porción de la Escritura. Antes pues, el viejo hombre, la vieja humanidad, la humanidad caída, que fue precisamente lo que Dios destruyó con el diluvio, piensa y actúa contraria al deseo de Dios. Esto ya lo vimos, solo repito. El ser humano viejo piensa en contra de Dios, contradice a Dios. El ser humano viejo piensa de manera egoísta, malvada, necia, desobediente, rebelde, es idólatra. Así piensa el hombre viejo, el ser humano viejo. El ser humano viejo merece la muerte.
merece el juicio y merece la maldición divina. Eso es lo justo. Es justo. Y Dios acabó con todo tipo de ser humano en aquel entonces. Y había hombres, mujeres, viejitos, jóvenes, niños y niñas. Y Dios acabó con todo. ¿Es justo que haya hecho eso? ¿Es justo sí o no? ¿O Dios fue injusto? ¿Te das cuenta de la mentalidad que tienen algunos? Por eso no dicen nada. Dicen, no, es que debió haber hecho las cosas diferentes. Algunos piensan así. ¿Qué culpa tienen los animales? Que los deje vivir y ya. Eso es el hombre viejo. Esa mentalidad es una mentalidad que no reconoce la supremacía de Dios, la autoridad de Dios, la sabiduría de Dios, y piensa que Dios debería de sujetarse a su propia opinión. Dios supo por qué tuvo que hacer eso. Ahora, el hombre viejo no se puede reformar, debe de morir. El hombre viejo no se puede mejorar, debe de ser destruido. Jesús no vino para mejorarnos, ¿sabías? Vino para destruirnos. Hablando como hombre viejo, Él no vino para mejorar al hombre viejo, vino para destruirlo. Es que yo me estoy acercando a Jesús para que me mejore. No es la razón por la cual Jesús vino. Vino para destruir al hombre viejo. Que se muera el infeliz hombre viejo. No sirve para maldita la cosa al hombre viejo, sino para contaminar todo a su alrededor. Vino para destruir. Algunos de ustedes están pensando que eso no es cierto. Vino no para mejorarnos, sino para que seamos destruidos y vueltos a ser creados. Hay una nueva, una segunda creación después de que el hombre viejo es destruido. Aquí vamos. El hombre, el humano nuevo, piensa y actúa como Jesús. El hombre nuevo piensa y actúa como Jesús. El hombre nuevo tiene una mentalidad diferente como la de Jesús, y sus obras son diferentes y son como las de Jesús. Veamos esta porción. Romanos 6, versículo 6 dice: sabiendo esto. ¿Qué sabemos? ¿O qué sabían los romanos? Que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Fue crucificado. Sabiendo esto, Pablo les está dando una noticia a los romanos. El viejo hombre fue crucificado. Ustedes saben esto, el viejo hombre fue crucificado. Solemos pensar en la cruz y pensar en Jesús, y eso está bien. Pero el Espíritu Santo quiere llevar nuestro nivel de pensamiento a otra dimensión totalmente diferente. El viejo hombre fue crucificado. La vieja mujer fue crucificada. Esto no es una metáfora bonita, es una verdad absoluta, es un hecho innegable. El viejo hombre fue crucificado y dice juntamente con Jesús. El viejo hombre, de donde procede toda la maldad del ser humano, fue crucificado juntamente con Jesús. La noticia que te tengo aquí es que tu viejo hombre, tu vieja humanidad fue crucificada en Jesús, y no es porque fueras muy lindo o muy obediente, porque la cruz es una representación del juicio más feroz de Dios contra el pecado.
La cruz representa la maldición, el odio de Dios contra el pecado, por un lado. La cruz representa el aborrecimiento de Dios hacia el pecado y hacia la naturaleza corrompida de la humanidad. ¿Qué dice la ley? El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Si comes de ese fruto, ciertamente ¿qué? Morirás. Si comes de ese fruto, ciertamente morirás. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Así que Dios está ejecutando su juicio, su justicia, ejecutando en la cruz al hombre viejo en el cuerpo de Jesús. Nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con Jesús. Es un hecho absoluto. No es algo que podemos escoger, pensar que es una bonita analogía o una metáfora. Es un hecho en la mente de Dios. Si Dios no miente, fue crucificada la vieja naturaleza de todos los seres humanos que habrían de creer en Cristo. ¿Para qué? Ahí mismo dice, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea destruido. ¿Estás? Esto es para grandes, para chicos, para jóvenes, para todos. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Para que sea qué? Así que Jesús no vino para mejorarnos, nuestro hombre viejo, vino para que sea destruido. Tú viniste a Cristo, te entregaste a Él, pusiste tu confianza en Él, Dios te dio vida nueva. Y Dios dice, estás muerto. Tu hombre viejo fue crucificado con Jesús. Con todos tus deseos y todos tus malos pensamientos fuiste crucificado con Jesús. Con todo lo que fuiste. Te merecías la muerte por haber pecado. Y recibiste la muerte allí en la cruz juntamente con Jesús. Con todas las perversidades, odio, idolatría, maldad, todo lo horrible que fuiste condenado en la cruz hace 2000 años. Fuiste crucificado, tú ya no existes en la lista de pecadores que merecen ser condenados. Tú ya fuiste condenado en la cruz. Ya recibiste tu sentencia en la cruz. Tu hombre viejo ya murió, recibió lo que se merecía. Todos tus pecados fueron condenados en la cruz. Todos y cada uno de ellos fueron puestos ahí. ¿Para qué? A fin de que no sirvamos más el pecado. La vida nueva que Dios nos da ya no sirve al pecado. La vida nueva que Dios nos da ya no sirve al pecado. Y si servimos a alguien, quiere decir en muchas formas, la Biblia lo dice, es que esa persona es nuestro amo, es superior a nosotros. Hacemos lo que esa persona quiere que hagamos. Así que tú quizás dices, yo recibí a Cristo, me entregué a Él hace 2 años, pero en el espejo me sigo viendo igualito que antes de recibir a Cristo. Probablemente esta persona que ves en el espejo no es, sino solo el recuerdo de lo que fuiste. Dios dice, no, moriste, fuiste condenado. Pero es que yo hice muchas cosas muy malas. Lo que sabemos modifica nuestra percepción, opinión, postura y dirección. Sabiendo esto, que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que ya no sirvas más al pecado. Tienes que saber, tu mente debe de recibir esto. Tu viejo hombre murió. Ya no tienes que pagar por tus pecados.
Ya no eres un reo de muerte. Ya no eres una persona que le debe a Dios por sus pecados. La persona que ofendió a Dios murió hace 2000 años allí en la cruz juntamente con Cristo. Ahora eres una persona nueva, tienes una vida nueva dentro de ti y tienes que cambiar tu percepción acerca de ti mismo. Tu mente tiene que recibir y poder decir, como dijo Pablo, hablando de su vieja humanidad: ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Di conmigo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Primero tienes que creer, porque el asunto de la renovación de tu mente está sustentado en si le crees a Dios. Dios dice: ya moriste, tu vida pasada murió, fuiste condenado, pero la diferencia es que tú no recibiste realmente el juicio en ti mismo, sino lo recibió otro por ti, y cuenta exactamente como si tú lo hubieras recibido. La paga del pecado es muerte, cierto. ¿Debo morir? Cierto. ¿Morí? Sí. ¿Cómo? Jesús murió en mi lugar. Jesús murió en mi lugar. Jesús se hizo pecado. Jesús llevó mis iniquidades. Jesús llevó mis rebeliones. Jesús llevó mis pecados. Jesús llevó mis enfermedades. Jesús llevó mis dolencias. Y por su llaga fuimos todos curados. La mentalidad de hijo es: mi vida pasada totalmente, completa y absolutamente quedó en la cruz y fue sepultada. ¿Cómo demostré esto en la vida práctica? Me bauticé, fui sepultado juntamente con Jesús. ¿Cómo demostré de primer inicio que tengo una vida nueva? Cuando me bauticé y salí del agua, estoy demostrando algo que creo: tengo una vida nueva. El viejo hombre fue crucificado y fue sepultado. Me identifico con Cristo a través del bautismo. Tienes una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, ¿de acuerdo? He aquí, todas son hechas nuevas. Si todavía vives haciendo lo que hacías antes de aceptar a Cristo, si todavía vives exactamente como antes de recibir a Cristo, entonces seguramente ni lo has recibido, porque no le has creído. Porque aquel que recibe a Cristo y que pone fe en Cristo tiene su vieja vida sepultada y tiene una nueva vida. Amén. Una nueva vida que ya no sirve más al pecado. Así que tenemos aquí dos mentalidades: una mentalidad de justicia o de rectitud y una mentalidad de condenación. Algunos de ustedes viven condenados por los pecados que hicieron todavía en su mente antes de conocer a Cristo Jesús. Viven pensando en lo feo que fue su vida, pero no con una actitud de gratitud, sino viven atrapados en la vergüenza de lo que hicieron en el pasado. Y tú no necesitas tener una mentalidad de condenación, porque dice: el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. ¿Qué significa esto? El que ha muerto ya pagó por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. El que ha muerto ha sido declarado justificado. ¿Por qué? Tú tienes a un criminal que merece la silla eléctrica según las leyes de cualquier estado que ejecuten a sus criminales. Lo sientan en la silla eléctrica. ¿Por qué? Porque mató a 20 mujeres, a 10 niños, a 55 ancianos. Merece la silla eléctrica. El gobierno no le interesa reformarlo, al gobierno le interesa condenarlo, y está bien en las leyes humanas. Lo están achicharrando en la silla eléctrica, se muere, quedó saldada la cuenta. Es lo que significa. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que el asesino, el mentiroso, el idólatra, el inmoral, el adúltero o lo que tú quieras,
que haya sido en otra vida, ya fue pagado en la cruz. Tú no necesitas vivir con la condenación de que tú hiciste todas aquellas cosas. Y sí las hiciste, pero ya quedó saldada la deuda. Ya no debes de vivir con condenación por lo que hiciste antes de que Cristo te alcanzase. Ahora tienes una vida nueva. Amén. Ahora tienes una vida nueva dentro de ti, aunque la envoltura sea la misma. Amén. Y si morimos con Cristo, también, ¿qué dice? Viviremos con Él, porque Él resucitó. Si Jesús murió por ti, también resucitó por ti. Él se aseguró de que tuviésemos una nueva vida. Tienes una nueva vida porque Jesús resucitó en tu lugar en aquel entonces para asegurar que tú tengas una vida nueva aquí en la tierra y en la eternidad. Así que otra vez Pablo va a tu mente sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Todo esto es una imagen de lo que ocurrió también para nosotros. Cristo murió al pecado, nosotros morimos al pecado. Cristo vive para el Padre, nosotros vivimos ahora para el Padre. Si en verdad has creído en Cristo. Ahora, veamos la mentalidad de esclavo contra la mentalidad de libre. Dice, ¿acaso no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia a la obediencia para justicia. Si te sometes a alguien para obedecerle, en la cultura aquella eres esclavo de aquel a quien obedeces. Y en este caso es, si obedeces al pecado que está ahí adentro de ti, eres esclavo del pecado. Si obedeces a la justicia, a la rectitud de Cristo, eres esclavo de la justicia. Eres siervo de la justicia. Ahora aquí hay algo sumamente importante. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, ¿aunque qué? Eras esclavo del pecado. Dios a través de Pablo está atacando nuestra mentalidad. Porque la mentalidad de esclavo dice así, es que no puedo evitar esto. Es que no puedo evitar ser envidioso. No puedo evitar ser un manipulador o una manipuladora. Está en mí. Amo a Dios, pero no puedo. Es que lo más normal, así nací. Mis papás eran así. Esclavo. ¿Qué es lo que viene a tu mente ahorita? Un ejercicio mental. Que sabes que es pecado, que sabes que está mal en ti y en tu mente dices, es que no puedo vencer esto. ¿Qué es lo que viene? Si todavía crees que no puedes, tu fe está en un nivel muy bajo, porque el Señor dice que tu viejo hombre fue crucificado y con sus deseos, con todo lo podrido y corrompido, fue crucificado porque bien se lo merecía. Así que dice, gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, aunque eras esclavo del pecado, aunque eras esclavo del pecado, eras esclavo del pecado. Tu mente te ha jugado una traición. Te ha hecho pensar que no puedes con eso.
Te ha hecho creer que debes de seguir obedeciendo al pecado y seguir reaccionando igual ante no sé qué estímulos externos. Y entonces cedes a esos estímulos de una manera pecaminosa y te sientes de lo peor. Inclusive dices, a mí se me hace que ni soy hijo o hija de Dios. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. Pero sé de dónde proviene ese pensamiento y no viene de Dios. Porque para un hijo de Dios se dice, aunque eras esclavo del pecado, quiere decir que un hijo de Dios no es esclavo del pecado. Un hijo de Dios que no es esclavo. ¿Y cuáles son las características básicas de un pecado? No tiene de un esclavo, perdón, no tiene voluntad propia. No puede decidir por sí mismo, tiene que sujetarse a su amo. Lo que dice enseguida es impresionante. Veamos. Efesios 4:22. Veamos algo que nos va a volver locos por un ratito. En cuanto a la pasada de manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por favor, léalo en voz alta y ponga atención. A la 1, a las 2, a las 3. En cuanto a la pasada manera de vivir, Pablo, parece que te estás contradiciendo. ¿No nos acabas de decir en otra carta que el hombre viejo fue crucificado? Y ahora me dices que me tengo que despojar del viejo hombre. A ver, ¿a qué estamos jugando? Primero me dices que el viejo hombre, y me lo repites, ya fue crucificado y que tengo una vida nueva de resurrección. Y ahora me dices que me despoje del viejo hombre y que me vista del nuevo. Pues, ¿de qué se trata esto? ¿No es extraño? Es extraño, pero es poderoso. Porque nos hizo nuevos y luego nos dice que nosotros nos tenemos que renovar en la actitud de nuestra mente y que nos tenemos que vestir del nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. El nuevo hombre que Pablo dijo en Romanos, en Corintios, dice que es un nuevo hombre que ha sido creado nuevo en Cristo, con la capacidad de vivir en la rectitud de Dios y expresar la santidad de Dios, que es por recibir la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el nuevo hombre tiene esta particularidad: ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Una absolutamente completamente diferente naturaleza a lo que es el hombre viejo. Pero ¿cómo resuelvo esto? ¿O fue crucificado o yo me tengo que despojar del viejo hombre? ¿Le paro el mensaje ahí y lo resolvemos el año que entra? Tengo una respuesta para esto. ¿Mi vieja humanidad murió, sí o no? ¿Sí o no? ¿Mi vieja humanidad murió, sí o no? ¿Y la tuya? Entonces, ¿cómo resuelvo el que tengo que despojarme del viejo hombre? Si ya murió. Y encima me dice que ese viejo hombre está viciado, está corrompido. ¿Cómo me despojo? Y encima, ¿cómo me renuevo yo? ¿De dónde rayos voy a sacar algo para hacerme nuevo a mí en el espíritu de mi mente? Ahora,
Tú bien sabes algo, eso lo sabes. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, amas a Dios, adoras a Dios, te esfuerzas en hacer su voluntad lo mejor que puedes, pero continuamente fallas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Continuamente fallas, tomas malas decisiones. Están controladas por tus patrones de pensamientos. Aquí va la respuesta. ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción en función de que para Dios ya ocurrió la muerte del hombre viejo en la cruz? Puso un potencial en mí y en ti para que mi vida se dirija hasta manifestar todo el bien que Jesús obtuvo para mí en la cruz. Dios dice, es un hecho absoluto, es una verdad absoluta, tu viejo hombre murió, porque si no hubiera muerto te manda al infierno en este mismo instante. Pero ahora pongo el potencial en ti para que mi vida se dirija hasta manifestar todo el bien que Jesús obtuvo para mí en la cruz. Dios puso ese potencial dentro de mí para que mi vida se dirija hasta el punto de poder manifestar todo lo que es el hombre nuevo. Este potencial Dios lo puso solamente en sus hijos y sus hijas. No lo puso en toda la humanidad. Lo puso en aquellos que pusieron su confianza en Jesús. Nacimos de nuevo, somos como unos bebés espirituales y nos equivocamos muchas veces. Hasta que nuestra mentalidad es renovada, comenzamos a caminar a semejanza de Jesús en todos los aspectos. Eso se llama potencial. Tienes el potencial de convertirte y crecer a la estatura del varón perfecto, no una persona que no es un hijo de Dios. Pero tu mente o tu mentalidad no te ha permitido disfrutar al máximo lo que Cristo ganó en la cruz, porque sigues aferrado a tus pensamientos equivocados. Veamos un ejemplo. Te los voy a narrar aquí. Pueden verlo o no. Digamos que una persona nace y dentro de sí tiene una habilidad musical, pero no se manifiesta. Nació con esa habilidad musical, entonces va creciendo y un sabio maestro experimentado ve y escucha y dices, wow, este niño, esta niña entona muy bien. A ver, le voy a hacer una prueba de ritmo. A ver si tiene ritmo. Pone un pandero en la mano. A ver, toca esto. 1, 2, 3. Y se le facilita de lo lindo. Pero ese niño, esta niña ni siquiera sabe lo que lleva adentro. Entonces ese maestro experimentado toma a este niño, a esta niña y le ayuda a desarrollar tu habilidad musical, se somete al maestro, se somete a la enseñanza y al cabo de algunos años esa persona se convierte en un músico profesional. A veces el maestro ya ni figura, ¿verdad? Y solamente ves cantando a alguien, tocando de una manera impresionante el piano, pero esta habilidad estaba ahí, nació con esta habilidad, pero alguien lo desarrolló. Ese niño tenía el potencial de llegar a convertirse en un músico profesional. ¿Estás conmigo? Dios puso todo el potencial en los hijos de Dios para que el gran maestro, el Espíritu Santo, viene y te dice, ¿sabes qué, amigo? Descubro que tienes el potencial de ser como Jesús. Dices, ¿cómo? Yo no aspiro a tanto. Puedes llegar a ser como Jesús. Bástele al discípulo llegar a ser como su maestro. ¿No dijo Jesús? ¿Dijo Jesús o no? ¿Dijo Jesús o no? Bástele al discípulo llegar a ser como su maestro. ¿Sí o no?
Eso dijo Jesús. Así que viene el Espíritu Santo y dice, yo tengo la experiencia de llevarte a la estatura del varón perfecto. Yo fui enviado aquí para que manifiestes la justicia de Cristo, la santidad de Dios, para que manifiestes el carácter de Cristo. Yo estoy aquí para ayudarte. Entonces tú eliges creer o no creer que tienes en ti, a causa de la gracia de Dios en ti, todo el potencial de convertirte en una persona semejante a Jesús. No es que vas a perder tu personalidad, sino el carácter justo, la conducta justa, la santidad de Dios en ti, a causa de la presencia del Espíritu Santo. Y si te sometes, como leíamos hace un momento, si te sometes a Él, entonces vas a comenzar a experimentar la transformación. Así que aquí se trata, en el ejemplo que puse del músico, es de la práctica, del estudio y de someterte al maestro. Tú no le dices al maestro, no, tú no me vas a decir cómo es, yo quiero tocar así. No, yo soy el maestro y tú tocas como yo te digo, punto. Te sometes, amén, amén. Entonces llegas a ser un excelente maestro. Así que vayamos más allá de la identidad. Yo soy un hijo de Dios. Esto suena a veces como si alguien, un niño pequeño, dijera, yo soy un concertista a nivel mundial. Espérate, ni siquiera sabes agarrar la guitarra todavía. A veces suena así, porque el diablo viene y te dice, a ver, demuéstrame que eres un hijo de Dios. ¿A poco solamente porque tú lo dices? ¿Por qué tienes esta conducta? Viene el Satanás y te acusa y dices, Shirleon, sí es cierto, me equivoco mucho, se me salen palabrotas de repente, reviento, me enojo, tengo envidia. Es cierto, a lo mejor no soy un hijo de Dios. Ya ves, te lo dije, bruto, te dice el diablo. No, tienes que ir más allá de solamente la identidad. Saber que Dios es tu Padre es magnífico, amén. ¿Sí o no? Sabes que Dios es tu Padre y debes de disfrutar esa verdad. Y te ama, eso es magnífico. Saber cómo se ve un hijo de Dios caminando en la tierra es mejor que solo saber que Dios es tu Padre. Pero saber que puedes vivir como un verdadero hijo de Dios es aún mejor. Vamos a otro nivel. Saber que tienes el potencial de manifestar lo que Dios ha depositado en ti es 3 veces mejor. Tienes en ti el potencial para manifestar lo que es Cristo y saber que cada día escoges pensar como Jesús, actuar como Jesús es lo más grandioso, y puedes escogerlo porque el Espíritu Santo ha venido precisamente para eso, para levantarte y que seas un verdadero reflejo y manifestación del corazón de Jesús caminando en un cuerpo humano. Todavía no se emocionan. Murieron en el pasado, ya no existen. Y así como Jesús murió y ya murió con relación al pecado y ahora vive para Dios, dice Pablo, así también ustedes considérense muertos al pecado. Considérense muertos al pecado. El pecado está ahí. Sí, ahí está morando ese principio, pero el Espíritu Santo vino y te dice, tú ya no tienes que sujetarte al pecado. No lo necesitas, eres un hombre nuevo. El hombre viejo se sujetaba, pero tú eres un hombre nuevo. Considérate muerto al pecado, moriste en la cruz. Ya no tienes que sujetarte al pecado. Y considérate vivo para Dios en Cristo Jesús. Y te dice, no permitas que reine otra vez el pecado en ti. Así que es el ejercicio de tu voluntad. No permitir que el pecado te gobierne. El Espíritu Santo te está enseñando y te dice, no tienes que permitir que el pecado te gobierne. El pecado te va a engañar con sutilezas, pero tú eres un hijo de Dios. Así que te consideras muerto,
y haces el que no sabes y te recuerdas a ti mismo: yo estoy muerto al pecado, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo con este cuerpo glorioso que se han de comer los gusanos, lo vivo con las convicciones de Jesús, con la fe del Hijo de Dios. Voy a caminar con Jesús porque es con Jesús y como Jesús, porque soy un hombre nuevo. No tengo que permitir que reine en mí el pecado, no tengo que tener excusas para permitir que el pecado me gobierne en mis pensamientos, en mis emociones, en mis acciones o en mis omisiones. Es un ejercicio de la voluntad. El maestro le dice al alumno del piano: tienes que poner la mano aquí en este ángulo y mover los dedos de esta manera. No dejes que tus ojos se quiten de la nota musical, de la pauta que te estoy poniendo. No permitas que la distracción te saque del ritmo de las notas que tienes que tocar. No dejes de mirar a Jesús. Porque si miras a Jesús, vas a comenzar a imitarlo a Él. Vas a empezar a saber que Dios puso algo dentro de ti que te capacita, que te facilita para hacer las obras que Jesús hacía y aún mayores. Y aún mayores. Esto tiene que ver con creerle al Espíritu Santo. Amén. Ahora, veamos lo ridículo de esta comparación que voy a hacer. Porque es ridículo. ¿Cuántos varones de veras hay aquí? Levante su mano, porque algunos no la levantaron, me preocupan. Ok, ¿tú sabes que eres varón? ¿Tú sabes que eres varón? Imagínate, tú sabes. Puedes decir con voz varonil: yo soy un varón. Bien, te levantas en la mañana, vas al espejo, te miras y luego volteas a ver a tu esposa o a tu mamá si eres soltero y dices: caray, como que me falta un poco de lápiz labial. Y oye, esta ropa como que no queda. Estoy viendo a mi mamá y ella trae una falda, me hace falta cambiarme, no me estoy viendo bien. Diríamos que es cualquier cosa menos un hombre normal, porque está mirando en la dirección equivocada. Si estás casado, tu esposa te diría: ¿sabes qué? Me divorcio, infeliz de ti, con esos pensamientos. No, es un varón, pero su mente está confundida, porque está mirando a un modelo equivocado para manifestar lo que sabe que es por dentro. Tiene un modelo equivocado. No está viendo lo que debe de ver. Tiene que mirar cómo se viste un hombre. Y un hombre de veras no se pone lápiz labial. Dice: un poquito de make-up, un poquito de brillo y no sé qué más, sombra. Esos son hombres raros, de otro planeta. Pero este hombre debe de ver a otro hombre y decir: así es como se ve un varón de veras. Pelo en pecho, barba partida, pompi parada, músculo y todo eso. Así es como es un hombre. Así es como se ve un hombre. Ya no tengo que andar viendo el sexo femenino para parecerme a eso raro y extraño que quiero imitar. Ahora, todavía más ridículo. Vamos a pensar en esto, porque algunos de ustedes así son y se pierden lo mejor de Dios por no renovar su mentalidad. Vamos a pensar que Dios hizo un milagro y te convirtió en chango. Perdóname, eras chango y te hizo humano. Esto no soy darwinista ni mucho menos. Solamente una cosa que se me ocurre. Eras un chango y Dios te hizo humano. Vienes a la iglesia, te comportas como un humano. Pero a alguien se le ocurre poner una cámara escondida en tu casa. Y esa cámara te graba en la sala. Y andas. Y vienes a la iglesia y
aleluya, aleluya. Pero en tu casa te comportas como un gorila. Entonces vemos ese video y decimos, algo no está mal en este tipo. Y su esposa piensa que necesita un psiquiatra o un manicomio o una de dos. Pero lo ves a ese hombre y se comporta como un humano porque es un humano. El problema es que en su mente todavía están patrones de conducta de su vida pasada. Deben de ser renovados y alguien le tiene que recordar: tú no eres un gorila, tú eres un hombre y los hombres se comportan así. Para eso vino el Espíritu Santo, para conducirnos y decir: tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Mira a Jesús y entonces sabrás cómo debes de comportarte. Mira su conducta, mira su hablar, mira sus obras. Entonces sabrás cómo se comporta un hombre o una mujer de Dios. Muchas veces en la Escritura te dice palabras acerca de la conducta. Dice como conviene a santos, como corresponde a santos. Esta es la conducta de un santo. Esa es otra, ¿verdad? Luchamos entre pensar si somos santos o somos pecadores. ¿Cuántos dicen que somos santos? Con la mano arriba. ¿Cuántos dicen somos santos? Enmascarados de plata. Somos santos. Pablo escribe a todos los santos de Galacia llamados a ser santos. Hijos, soy santo, soy llamado a ser santo. Soy santo porque Dios me apartó para Él. Pero tengo que vivir esa santidad con la gracia y el potencial que Dios me dio para hacerme semejante a Jesús, por medio de la gracia y el conocimiento de la verdad, por medio de someterme a la palabra de Dios. Comienzo a caminar mi vida como Jesús, porque tengo el poder dentro de mí de expresar la vida de Jesús. Tengo el poder dentro de mí para expresar la vida de Jesús. No tengo que ya depender de mis patrones de pensamientos. Ahora, viendo la semejanza de este hombre que se mira en el espejo y ve a su esposa y quiere ser como su esposa porque está confundida su mentalidad, ahora mira la palabra de Dios. Y cuando miras la palabra de Dios, miras la nueva mentalidad que debes de desarrollar. Cuando dices: carambolas, aquí dice que las obras de la carne son adulterio, inmoralidad, lujuria, lascivia, impureza, inmundicia. Y dice que necesito despojarme del hombre viejo. Tengo el poder de despojarme de cualquier de esas cosas que está predominando en mi mente. Tengo el poder de despojarme de eso. Y dice ahora, no solamente eso, estas cosas: ira, enojo, gritería, disensión y todas esas cosas semejantes. Dice: los que practican esas cosas no pueden heredar el reino. Así que soy un hijo de Dios que de pronto caigo en el problema de la envidia, de los celos, que de pronto me doy cuenta que tengo una inclinación a, ¿qué te gusta? Al adulterio, a la inmoralidad, que está ahí ese chip todavía en mi mente. Y dice el maestro: este es un vicio de la vieja vida, tienes que despojarte de él. Estás viendo en el espejo y dices: wow, esto no corresponde a la vida cristiana, no corresponde a Jesús. Necesito despojarme. La palabra despojar, ¿sabes qué significa? Renunciar a, dejar atrás algo. Cuando Pablo dice: despójense del hombre viejo que está viciado, despójense, hagan morir a las obras de la carne, hagan morir a sus deseos terrenales, despójense de ello. Él está diciendo: renuncien a ese tipo de conducta. Y la palabra renunciar es una palabra muy poderosa.
Tienes que renunciar a todo aquello que no tiene que ver con la vida nueva. Tienes que renunciarlo y tienes que vestirte, tomar el carácter de Cristo para cada cosa, parte por parte. No ocurre todo de un solo golpe. Dios te da la victoria sobre el enojo. Ya no eres un enojón, ya no eres un furibundo o furibunda. Ya no caes en la trampa de esa mentalidad. Ahora escoges la mansedumbre. Te pueden estar diciendo pestes y tú eres manso. Escogiste la mentalidad de la vida nueva. ¿Por qué? Porque tienes el potencial de llevarlo a cabo. Ahora dices, wow, logré la victoria. Está bien, pero todavía no se acaba. El Espíritu Santo te va a poner en situaciones donde vas a descubrir que tienes una mentalidad celosa, posesiva. Y para ti es lo más normal, pero para el Espíritu Santo no. Entonces el Espíritu Santo te muestra que los celos es una obra de la carne. Entonces tienes que escoger renunciar a ese espíritu de la mente, a esa mentalidad, y escoger lo que Cristo te concede a través del fruto del Espíritu Santo. Hasta te lo sabes cantadito. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y no me hagas enojar, porque no te has apropiado. Tienes el potencial de manifestar gozo en medio de las circunstancias, pero tu respuesta emocional es decir, es que tú no entiendes qué es lo que me está pasando, ¿verdad? Este es un hijo de Dios. Puedes escoger la obra de la carne y destruirte, o puedes escoger el gozo en medio de las circunstancias difíciles y vencer. El fruto del Espíritu es un fruto que se manifiesta cuando elegimos, porque Dios nos revela lo que nos ha concedido. Así que escojo la vida nueva, escojo el gozo, escojo la paz, escojo la mansedumbre, escojo la templanza. No escojo la obra de la carne, no escojo los deseos de la carne, escojo. Porque el llamado del Espíritu Santo del Maestro es, esta es la técnica, tienes que practicar. Algunas veces te vas a enojar, sí, pero vuelve a tratar con la mansedumbre. Escoge poner en sujeción tu carne, escoge renunciar a esa inclinación perversa de enojarte con todos, de cerrarle la puerta a los que te lastiman y no darle nunca oportunidad a nadie. Escoge la compasión, escoge la misericordia, escoge la reconciliación, porque te dio el potencial de ser como Jesús. Entonces, y solo entonces vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Piensa por un momento. Renueven el espíritu de su mente. Renueva tu mentalidad. Y luego dice, despójate del hombre viejo. ¿Qué características tiene la mentalidad del hombre viejo? Particularmente en ti. En ti. ¿Qué es? Donde te pasas de la raya y dices, chin, otra vez tropecé con la misma piedra. ¿Qué es? Despójate. ¿Qué es eso? Ese cuadro donde te estás viendo que sueles caer. A veces estás tan habituado, escúchame bien, acabo con esto, a esa conducta inapropiada que ya no la miras. Pero hay voces diciéndote, oye, estás mal en esto. Haz caso a esas voces. Haz caso a esa voz que quizás es el Espíritu Santo que te está diciendo, sométete a la enseñanza, sométete a la verdad, porque la verdad te va a hacer libre.
Sométete a la verdad de que Dios te dio el potencial de llegar a ser dócil como Jesús. Escucha las voces que Dios usa a tu alrededor para señalar dónde debes de brincar a vivir una vida superior, escogiendo vestirte del hombre nuevo. No te dejes moldear por este mundo, sino más bien transfórmate mediante la renovación de tu mente. Si alguien te dice, esto no está bien, amigo, eso que estás haciendo no está bien, entonces, ok, renuncio, me despojo de esta actitud. Renueva el espíritu de tu mente. Quiero que cuando oremos ahorita, piensa que vas a renunciar a ese espíritu. Y no estás renunciando a un demonio literalmente, estás renunciando a una tendencia. Cuando dices, ok, tengo una actitud, tengo un impulso, tengo una postura. Pablo le dice espíritu de tu mente, que tengo que renunciar a ese espíritu. No puedo acomodarme y permanecer aceptando esto como lo más normal en mí, porque me estoy, ¿cómo se dice?, saboteando a mí mismo lo que Dios podría mostrar en mí y a través de mí, porque estoy conformándome a este siglo en lugar de ser transformado por la renovación del espíritu de mi mente. ¿Cuál es el espíritu de tu mente que está predominando ahorita? Cierra por un segundo tus ojos.